sino que la podamos ver de una manera más agnóstica, más abierta en qué significan todas estas nuevas herramientas que se apoyan en estructuras, saberes, incluso cosas que no teníamos tan a la mano como para desarrollar cosas creativas, o siempre las hemos usado pero no estábamos como al tanto de cómo emplearlas. Entonces esta charla se llama Inteligencias Artesanales volumen 2. El volumen 1 lo presenté en el pasado Congreso de Ilustración que hizo Tragaluz. Entonces aquí hay una actualización como de algunos slides. Entonces si ustedes estuvieron presentes en esa charla se van a encontrar como algunas diferencias, y de todas maneras la semana que viene puede haber una versión 3 porque esto está cambiando de maneras muy rápidas. Entonces es muy chévere. Muchas gracias por la introducción, de nuevo la invitación a estar en este espacio, y espero que aprendamos un montón de las cosas. Entonces, porque es, digamos, esas partes de artesanales, y la función es que la idea siempre es empezar a construir puentes entre nuevas herramientas y nuevos métodos de entender el diseño, y esto va hacia las narrativas de nosotros, cómo vemos nuestra profesión, nuestra forma de hacer y de ejecutar las cosas. Pues esto, como les decía anteriormente, eventualmente esto va a ir evolucionando, así mismo como la función del diseñador, así mismo como el quehacer de lo que nosotros estamos haciendo. Y si ustedes se detallan, cada década aparece un nuevo hito de qué es un diseñador, qué es lo que hace un diseñador, cómo se comporta y qué desarrolla. Me parece muy curioso, incluso ahora, que para muchos clientes, marcas y personas que lo contratan a uno, cuando uno hace algo de más, ya sea como te contrataron para hacer un proyecto editorial, una revista, y tú estás ofreciendo diseño de cabezotes o dirección de arte para fotografía, se sorprenden como no pensaba que un diseñador pudiera hacer eso. Pues súper chévere, porque puedes ofrecer un montón de cosas. La vaina es que siempre el diseñador está formándose para ofrecer esas cosas, pero también el medio empieza a dictar en qué casilla te quieren poner. Entonces, hoy por hoy, nos quieren encasillar en, si bien entramos en poder utilizar las herramientas que están en oferta ahora para hacer cosas de inteligencia artificial, o somos más bien excluidos de estas y son más bien desarrolladas para que los clientes se desembalen de ideas y cosas así. Entonces, la finalidad es construir este montón de puentes y entender como esas nuevas narrativas, etcétera, porque siempre que aparece algo nuevo, siempre que llegan como estos nuevos avances o estas nuevas ideas o herramientas, pues llega la dinámica de no, esto es lo peor, se nos va a acabar el mundo, ya llegamos a la profesión, pues la profesión llegó a su fin, etcétera. Entonces todo se vuelve un campo de batalla, y lo importante es verlo en qué es lo que nos están vendiendo los medios, o digamos qué es lo que a nosotros nos llega como información, y cuál es esa realidad amplificada de lo que realmente está sucediendo, porque muchas veces el foco que nos están entregando no es realmente lo que está pasando como tal. Entonces hablan de la inteligencia artificial, o la ponen en un contexto como se nos acabó el negocio, ya la parte creativa va a estar supeditada a unas máquinas, a unos algoritmos, etcétera. Pero eso siempre ha sucedido, y traigo aquí como una anécdota pequeña pues de esta revista que se llama Judge de 1889, donde la portada, pues no sé si se alcanza a ver lo suficiente, pero es como una araña en un cableado de luz, y la historia que hay detrás de esa, básicamente en octubre de 11 de 1889, alguien estaba arreglando unas líneas primarias en, no sé dónde esto era, creo que Estados Unidos, y bueno, cogió una línea primaria, se electrocutó, se quemó, pues el espectáculo más triste del mundo. Entonces ya llegan a satanizar esto, o sea, la electricidad viene a matar a la gente porque mire lo que le pasó a este tipo. Entonces traigámosla a contexto hoy. Aparece, no sé si vieron las últimas actualizaciones de Photoshop Beta que tiene Firefly, GPT-4, y ya la 5 ya va a salir dentro de poquito, y tú puedes utilizar DALL-E 3 adentro, y lo que puedes generar con Midjourney ya dentro de poquito va a sacar una nueva versión. Entonces todo esto empieza como a quitarle participación a, bueno, ¿y qué va a hacer el diseñador al fin y al cabo con esto, ya que podemos hacer de todo? Entonces hay como para tener en cuenta ese cuento. ¿Y quiénes son las personas que nos están contando esto?
Esto me parece como importante tener en cuenta para analizarlo mejor y tener una mejor relación con esto. Y es, cuando yo entiendo quiénes son los dueños de esas narrativas, yo puedo pasar del estado de simplemente ser un diseñador o un creador pasivo, porque simplemente las utilizo y yo trago entero todo lo que me están entregando, y más bien pasar a otra perspectiva, que es generar nuestros propios recursos creativos, que creo que nosotros como diseñadores, y eso es lo que ha pasado a través de la historia, el diseñador se destaca cada vez que está generando más herramientas para él, casi que creadas por su autoría y no tanto dependiente de otras compañías que les están proveyendo. Por ejemplo, en este caso, hay un sinnúmero de otras marcas más que tienen módulos integrados de inteligencia artificial. Si ustedes utilizan Figma, no sé si es que hay usuarios de Figma o la bolivariana sigue siendo Adobe 100%. O quién utiliza Corel. Corel está bacán últimamente. No, por ahí vi unas caritas malas como con Corel. Figma tiene unos plugins actualmente en donde tú puedes hacer un módulo madre, pues crear un cuadro madre y decirle que se adapte a X cantidad de medidas. Entonces, facilita un montón de cosas, súper chévere. Pero yo no me voy a quedar encasillado solamente en lo que me dice Figma que sirve para hacer esta herramienta. Adobe, ya sabemos que se hace. Canva le puso ese módulo, ya todos los clientes de nosotros están maravillados con eso y nos mandan puros mood boards creados con inteligencia artificial y nos dicen, ya nos parecemos a ustedes, a mí me da rabia. Entonces, bueno, pero hay una educación detrás como listo, si quieren parecerse a nosotros, venga, yo les enseño otras cositas. Envato, Creative Market, algo que a mí me duele un poquito es que Creative Market, siendo un lugar de compra de recursos súper chévere de diseño, ya está inundado de recursos hechos con inteligencia artificial. Entonces uno como, si yo lo puedo hacer, pues aquí con estas herramientas, ¿yo por qué lo voy a ir a comprar? Y hay como una dualidad de realmente quién le está llegando a estas narrativas. Y FreePic pasa lo mismo. Si ustedes utilizan FreePic y se dan cuenta que ya es muy fácil vectorizar cosas que se hacen en AI, entonces, bueno, ¿hasta dónde estamos llegando? Es como un perro mordiéndose la cola. Estamos creando las mismas cosas, pero tenemos los mismos recursos por todas partes. Y hay otros que están empleando las narrativas, que estos son los que ya vamos a hablar más adelante y que ahorita en el tallercito un poquito práctico o en la demostración vamos a conversar cómo hacer cosas en estos, más que todo en Midjourney, porque siento que es el más a la mano, el más práctico de utilizar. De hecho, uno lo puede utilizar desde el celular, entonces es súper bueno para crear esas cosas. Está OpenAI, que es con ChatGPT y con todos sus agentes y con el API, que es una maravilla para desarrollar. Y Stability AI, que es, digamos, más de código abierto, que digamos Stability AI es el papá de Stable Diffusion y todas las suites de como A1111 o ConfigUI, que eso lo hablaremos más adelante. Y digamos que en un futuro sería muy chévere porque esta es la que es gratuita, es de código abierto, entonces es gratis y sería muy chévere para utilizar, pero como en estos momentos apenas está empezando el desarrollo de herramientas más drag and drop, o sea, yo no tengo que saber de código para utilizarlas, entonces es el más enredado. Cuando Joa, ¿dónde está Joa? Se me embolató. Ah, bueno, por allá me dijo que cómo hacíamos el taller, que sería muy chévere que lo pudiéramos hacer con herramientas gratuitas. Yo les dije que con mucho gusto puedo enseñar Stability AI, Confi o A1111, pero para eso necesitamos mínimo una semana ustedes aquí casi 6 horas sentados entendiendo, bueno, cómo se instala, qué módulo se pone, cuál es la semántica, digamos, la forma de hablarle a estos módulos, dónde se descargan, etcétera. Entonces, es como más bien un seminario. En este caso vamos a entender cositas de Midjourney y, bueno, ChatGPT, que es básicamente Encarta 2.0, no lo veremos hoy, pues. Pero detrás de esto hay un montón de gente que está creando muchas herramientas para facilitar el diseño, que espero que no se enreden y empiecen a decir, bueno, me suscribí a 30 herramientas de AI que me están ofreciendo todo como el pipeline, todo el flujo de proyecto que lo puedo hacer solamente con AI, pero eso cuesta un montón de plata. Aquí una pregunta al aire. ¿Quiénes de aquí pagan licencia de estudiante de Adobe o tienen la licencia de estudiante?
No es ni siquiera el 50% del salón. ¿El resto qué? Bueno, agreguémosle un tiro más bacano a eso. Los que pagan la licencia de Adobe, chévere, pero ¿lo utilizan en Mac o en Windows? Ah, bueno. ¿Y el Mac es o bien? Ah, bueno. Este es. Porque no me gusta Apple, pues este computador ya tiene como 14 años, pero a Apple le dio la gana de divorciarse de Nvidia y de Intel, entonces me jodió el computador, entonces solamente sirve para presentar, ya no para trabajar. Quedó con una tarjeta gráfica muy buena por dentro que no sirve para nada, pero bueno. Eh, Antes de empezarse como a suscribir a todas las cosas, utilizar todos los mismos herramientas, lo chévere es entender que de aquí parte todo. Entonces, vamos a ver algunos casitos de estudio, algunas herramientas y más adelante nos centramos como en Midjourney para entender bien cuáles son esos primeros pasos para crear cosas de estudio. No vamos a hacer 1 millón de piolines y imágenes sacadas, etcétera, así porque sí, porque uno puede crear cosas porque sí, sino entender cuál es la dinámica para generar imágenes de estudio que puedan ser comerciales. Eso sí, también les recomiendo que se metan a la página de Midjourney si lo van a empezar a utilizar y lean cuáles son las licencias de uso comercial que tienen esas imágenes para que no se peguen un susto más adelante. Entonces, es interesante tener en cuenta esto porque para construir ese puente entre yo como diseñador y las herramientas de AI es para qué lo necesito. O sea, no es yo comprar toda la suite de Adobe porque voy a volverme un diseñador, pero tengo que pagar un montón de plata porque voy a utilizar todo el software que me está ofreciendo Adobe. No, yo puedo comprar la suite de Adobe y solamente utilizar Illustrator. Y no tengo que abrir Premiere, no tengo que abrir InDesign, solamente me voy a concentrar en Illustrator porque quiero ser un ilustrador vectorial y ya. Entonces no tengo que tener todo. Cuando uno tiene claridad frente a ese qué hacer, más allá de donde se quieren enfocar como diseñadores, pero qué herramienta voy a utilizar, se clarifican muchas cosas. Y uno empieza a entender que detrás de ese proceso empiezan a haber un montón de aliados que te ayudan a ser mucho más ágil y específico con las tareas. Y creo que ahí está lo bueno de utilizarlas. Pasando la página un poco de sí, muchas de estas herramientas comenzaron robando bases de datos de ilustradores, y toda esta parte como moral que hay detrás de las empresas de software, todas. Pero cuando llegan a uno empezar a decir, ¿yo cómo las voy a utilizar de tal manera que pueda construir algo éticamente viable, tanto para mis clientes como para mí como profesional, y en qué las voy a utilizar? Entonces este qué me parece muy valioso porque muchas veces puede existir una herramienta súper buena ahí de inteligencia artificial que necesariamente uno no lo utilice o no tenga necesidad de usarla, solo porque está ahí o está de moda o algo así. Entonces vamos a ver algunos casos que les puede servir a ustedes para entender, bueno, cómo expandir esa narrativa. Entonces, igual estas presentaciones yo se las voy a enviar pues, para que después las compartan y tengan en cuenta esto. Entonces, cuando yo utilizo las herramientas que están a la mano para valerme y darle vida a esa parte, digamos, de producto que quiero sacar en adelante, llegan casos como esta chica que se llama Julie W. Design, en donde ella hace pilotos para Netflix y es escritora, entonces se basa mucho en yo cómo genero estas herramientas para al menos tener en cuenta un mood board claro de lo que yo voy a presentar cinemáticamente. O sea, no solamente generar imágenes como tal, sino que basadas en textos reales que al fin van a ser producidos realmente. Entonces, aquí viene una construcción mucho más específica del formato en el cual ella tiene que llegar. Entonces, en la construcción del prompt, digamos, de las frases que se le tienen que entregar a ella, digamos, estas herramientas están muy pulidas y muy creadas en generar este tipo de visuales que eventualmente es a la que uno espera ver cuando está viendo Amazon Studios o viendo Netflix o viendo una película. Entonces, la educación o el estudio que se tiene que tener detrás de esto no es yo voy a generar imágenes random, porque las herramientas pueden generar todo lo que yo quiera, sino algo más a la medida de lo que yo necesito. Entonces, ¿cuáles pueden ser los valores que ella tiene que estar, digamos, introduciéndole a estas herramientas para que le empiece a arrojar este tipo de resultados? Que digamos, si uno te pone a escribir desde cero, generar este tipo de cosas se vuelve complejo. O sea, es fácil situar una mujer
pues está acostada o medio apoyada en una pared con determinado tipo de luz, bien, pero con ese tono de color, con ese grano que tiene la imagen, ahí sí se empieza a volver complicado. Entonces, el proceso detrás de Julie, que puede estar en un seminario de ella, es muy fotográfico, casi que no alimenta la herramienta, en este caso utiliza Midjourney y Crea, que es como un potenciador, como la postproducción de Midjourney o de Stable Diffusion, y toma muchas fotografías como haciendo un casting o haciendo de locación, y esto es lo que le alimenta al prompt. No solamente decir una mujer apoyada de esta manera, sino tiene la mujer, la modelo se parece a esto, tiene una carta de colores, y todo esto se le mete a esto y le da unas especificaciones de radio, de cuánto tiene que lucir para que se vea de esta manera. Entonces se vuelve chévere porque algunas veces ese primer paso que uno da con estas herramientas es yo cómo lo escribo o yo qué le voy a decir para que me arroje el resultado que yo quiero. Y muchas veces no es lo que le digo, sino que le muestro para que le asimile y me genere unos conjuntos interesantes. Y esta función, que ahorita más adelante la vemos como en acción, es Describe, ni siquiera es Imagine, el normal de Midjourney, y es un poco rota porque si bien estas herramientas son ciegas a la hora de entender que lo están viendo, sino que catalogan como por puntos. No sé si ustedes han visto esta herramienta que tiene Google, que se llama Google Vision, en que ustedes le meten una imagen y él le saca como unos punticos diciendo esto de pronto puede ser un semáforo, esto de pronto puede ser una calle, esto de pronto puede ser una persona. Esto mismo se aplica en este bot de Midjourney y lo que hace es darte palabras random. Y él así por encimita te trata de generar como una composición de lo que él está viendo. Entonces, esto fue un ejercicio práctico que se hizo allá en el Congreso, en el de Tragaluz, y fue una publicación de Samuel Castaño que se llama El tiempo de mi casa. Pongamos la portada. Si yo quiero volver esto cinemático, digamos volviendo a la idea de Julie, si quisiéramos hacer una serie alrededor de ese libro, es qué está entendiendo Midjourney a través de esa portada. Entonces, si uno medio lee por encima, pues lo lee, medio lee un poco, pero es horrible. Dice que the cover of El Timpom de mi casa in Spanish with a house in the style of light gray, y te da 4 opciones. Es como decir, si yo medio entendí esto, también puedo entender esto, también puedo entender esta otra y esta otra. Si yo desde cero estoy creando estas imágenes que les voy a mostrar ya más adelante, si yo estoy creando estas, digamos, visuales, desde cero es muy complejo, porque tengo que agregarle un montón de características que normalmente yo cuando voy a narrar, y yo estoy dentro del grupo de diseñadores que no soy muy bueno para escribir o para narrar exactamente lo que quiero, sino que más bien lo ejecuto. Para mí llegar a este tipo de imágenes es complejo, porque tengo que tener la iluminación, cuál es el ángulo, a qué horas puede estar tomando, qué cantidad de plantas, cómo es la posición en donde están las sillas, el sofá, etcétera, etcétera. Entonces genera esto y se vuelve entretenido porque dentro de la misma suite de herramientas que te propone, en este caso Midjourney, yo puedo empezar a expandir las imágenes. Lo mismo que tiene Photoshop con la expansión generativa o el relleno generativo. Y esto yo puedo empezarlo a modificar de acuerdo con el mismo prompt. Me gustó este. Pero quiero agregarle una persona en el siguiente cuadro generativo que se haga. Yo lo puedo hacer. Pero lo bueno es que lo empezamos desde una matriz que necesariamente no está dentro de la base de datos de Midjourney. ¿Podemos hacer preguntas? Sí, claro. ¿Dónde están las mujeres solteras? José, pero, por ejemplo, este resultado, porque me llama la atención, no sé si de pronto conocen el libro de Samuel, que también es un egresado de nosotros. Vos, así personalmente, ¿consideras que ese resultado que está dando Midjourney sí es este libro, sí es esa casa? No, para nada. Pero ni de lejos. Como les decía, estas herramientas son ciegas. Hay un concepto que se llama loro estocástico y es estas cosas. Usted a un loro le puede enseñar, porque llega su mamá a visitar, hola mamá o hola abuelita. Qué maravilla el loro que hizo la abuelita o que pide galleta. Pero el loro no sabe que ella es la abuelita y que está saludando. El loro se limita a repetir.
Hola abuelita, ay, qué maravilla el loro sabe decir, ¿qué más puede decir papito? Esto pasa con Midjourney. Ellos no entienden contextualmente y todo lo que acontece alrededor del libro. Yo puedo escanear todo el libro de Samuel, montárselo y él simplemente me va a arrojar. Yo estoy viendo esto, pero no te está dando un contexto de, entendí que el libro sirve para esto. Todavía no se ha llegado a ese momento en que las herramientas entienden lo que está viendo. Y por eso ahora, aunque sea una maravilla para muchos, no sé, científicos, académicos, escribir artículos académicos con esto es una maravilla, pero cuando uno los lee, uno se da cuenta como, esto lo escribió alguien que no sabe de pronto hablar inglés o español nativo y tiene como unas cosas extrañas. Como cuando uno ve a un extranjero hablándole a uno en español, uno sabe, está hablando en español, pero no es de acá. No habla con el contexto local de la comunicación. Y aquí nos vamos a encontrar un montón de cosas. Esto sirve si yo quiero empezar a generar, que eso lo utilizamos en el estudio, un mood board colaborativo. ¿Qué me está diciendo el cliente? Más o menos que se imagina, lo ponemos en palabras o con referentes y con base en el construimos al menos como un escenario, un campo de juego. Pero a partir de aquí nosotros somos los que hacemos curaduría, los que decimos qué pega, que sí es como que está cercano al proyecto, que está adecuado al brief, pero no necesariamente nos vamos a enamorar y vamos a decir, esto es el tiempo de mi casa, esto es lo que quería ver Samuel. No, respetuosamente ya el proceso sería, si queremos volver esto una película o una serie para alguno de estos estudios, es sentarse con Samuel y decirle, ve, utilizamos esta herramienta, basándonos en tus recursos, esto nos arrojó como, no sé, scouting de locación, nos parece divino esto para tu casa. Eso es lo que vos estás viendo. Y Samuel puede decir, ni por el putas. La casa se veía así, desordenada de esta manera. Es más, vea fotos en lo que yo me estaba basando. Y ahí uno empieza a decir, listo, esto no es la solución maravillosa. Sí te da unos recursos bacanos, porque como ilustrador, que un productor te diga, ilustrame este set para yo mostrarlo en un pitch a unos productores y de pronto sacar el presupuesto para sacarlo. No sé cuánto ustedes desde el principio cojan Procreate, tienen los pinceles, tienen el tiempo. ¿Cuánto tiempo se pueden demorar en entregar un producto así? Calculen, ¿quiénes son los ilustradores de acá? Pero ilustradores que digan, me quiero dedicar a ilustración. ¿Cuánto te podrías demorar vos haciendo esto? ¿Varios días es uno o 300? ¿Cuántos? Más de una semana. Por ahí el otro que alzó la mano. Una semana. Un mes. Vea cómo le mete detalle y ustedes entregando cosas rápidas. ¿Quién más? Una semana, un mes, más, menos. Pongámosle 15 días pues para que no los banderemos tanto y que entregan. Si ustedes pueden acelerar su proceso y poner en sus cláusulas como diseñadores, este no es el producto final, es la idea, es el boceto muy bonito, pero es un boceto hecho por inteligencia artificial, en donde ustedes después con su estilo van a terminarlo, es válido. Y ahí sí pueden decir, esto se tomó menos de un minuto, pero ya la ejecución de ustedes sí se puede tomar un mes, 2 meses en entregarlo. Pero al menos les da posibilidades de aprobación inmediata, de que ustedes puedan decir, ya por aquí me aprobaron, al menos tengo una iluminación clara, una carta de color precisa, unos ángulos, que muchas veces en la parte de bocetación o ideación es donde uno flaquea y se empieza a quedar como, no, el boceto no va a quedar como el resultado final, o al revés, el boceto se esté tan bacano y quedó con tantos errorcitos que el cliente dice, no, a mí me gusta más con ruidito, y uno, pucha, pues está escaneado en baja resolución, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es, digamos, un uso muy interesante que tiene Midjourney más allá de Imagine, el que describa. Y como les digo, describir está roto porque cuando uno lee las descripciones como que no encaja nada. Pero voy a agregar otra cosita extra por acá. Dentro de las descripciones hay unos términos que son azules. Esos términos, si a ustedes les da curiosidad, son bases de datos o tokens, que se llaman así, establecidos. Entonces, ve, ¿qué es eso de Serge Atuquei Clothing? Y si ustedes les dan clic, van a ver la base de datos de qué es ese término. Entonces puede que esa descripción tenga ese artista o tenga ese evento o ese hito relacionado
que puede que a ustedes no les gusta. Entonces otro ejercicio chévere es coger todo ese prompt, control C, y quitarle ese token para ver qué tanto influencia la imagen al final del desarrollo. Aquí hay otro detalle que es el que más uso personalmente, que es hacer puentes para estilos. Todos ustedes aquí están en un camino de desarrollar su estilo como diseñador, sea para desarrollar marcas, sea para ilustración, sea para fotografía, para motion graphics, para todo el abanico de posibilidades que tiene esto Midjourney o las otras herramientas. Que digamos, esto no es ni siquiera tanto Midjourney, sino ya entrando a las de Stability AI. Entonces Vincent Schwenk es un diseñador, hace más que todo modelado 3D, es muy abstracto, trabaja un sinnúmero de herramientas, pues Cinema 4D, Houdini y otras, y él tiene este tipo de acabados y desarrollos. Entonces, lo chévere que es ese puente para estilos es que ustedes mismos pueden generar sus propias herramientas que les arrojen los resultados que ustedes quieren. ¿Por qué? Porque los alimentaron con sus bases de datos. Entonces, entendiendo el estilo de Vincent, que es muy este diseño moderno que ya se ve en todas partes, teniendo estas tres imágenes, ¿cuál consideran ustedes que podría ser la generada por inteligencia artificial y cuáles son las de su autoría? O sea, ¿cuál está hecha con horas nalga en el computador, sentado dando clics, y cuál es generado random? El de la mitad. Listo. ¿Quién da más por el de la mitad? ¿Por qué el de la mitad? Pues me parece demasiado artificial ya. Tan bacano decir demasiado artificial, hecho con 3D y con cosas así, ¿cierto? Bueno, el último, el de allá, no el de la mitad, el último es el generado con inteligencia artificial. Es un módulo, se llama un LoRa, L-O-R-A, que es, digamos, un filtro que se le pone a Stability AI para determinar que con base en un modelo ya creado, un modelo que uno puede descargar gratis de cosas, de objetos o piedras, póngale este filtro que se llama Vincent. El filtro él lo generó y él, si ustedes tienen ganas de aprender cómo lo hace, él tiene un Patreon, cuesta como $10 la mensualidad, pero en un mes, se lo compran, ven las 3 clases que le explica esto y ya lo pueden cancelar, o si quieren seguirlo apoyando. Pero alrededor de 200 imágenes generadas por él, que se llama un model training, que los modelos son los checkpoints, los LoRa y los Licori son los filtros, en donde si yo pongo en Google Vincent Schwenk, me va a salir un montón de imágenes. Y a partir de 200 imágenes que usted sí haya creado, usted lo puede alimentar a otro módulo y decirle, este es mi estilo, yo hago las cosas así, estos son mis colores, etcétera. Se ve fácil en este momento porque es como decir control C, control V, dar enter, esperar un momentico y a maravilla ya tengo mi modelo creado. El problema de esto es, primero, hay que saber un poquito de Python, pero no al punto de decir, pucha, me toca aprender a hacer código. O sea, es muy amable. En YouTube, incluso en TikTok hay videos de 30 segundos que explican cuáles son las cosas que tienen que tener en cuenta para hacerlo. Pero lo cansón de acá es decirle al módulo qué es lo que está viendo. Entonces aquí viene una clasificación que es un archivo en Excel aburridorcísimo en donde uno dice, ¿qué tipo de imágenes es? Ah, son figuras como rocas o como bolas de plastilina o cosas en 3D y estas cosas en 3D a qué se parece, ese mapa semántico, cuáles son las palabras claves que a la hora de ver mi trabajo me identifican. Entonces, por ejemplo, yo estoy viendo que está Sergio Villa, entonces puedo decir personajes ilustrados medievales, el tipo de textura es esto, la colorización es esto, todo ese mapa semántico está incluido, digamos, en las miles y miles de imágenes que puede sacar. ¿Qué son los condicionantes? Yo algunas veces puedo tener imágenes de día, de noche, en blanco y negro, a color, etc. El texto que le acompaña es si yo quiero describir mis piezas como quisiera que las dijeran. Esto es una cosa súper larga para desarrollarlas. Pero esta tarea la hicimos para un proyecto con una base de datos de un foro que se llama Palm and Laser, que está en Tumblr, que es un tipo que se dedicó a curar y a escanear imágenes de diseño contemporáneo de los 80 y
tiene un montón de esto de detalles. Entonces sacamos 50 imágenes y las clasificamos, generamos un LoRa, el proyecto se llama poolsuite.net, es como un club social digital, y hicimos este par de modelos para una campaña que iban a sacar. ¿Cuál es la ventaja? Ya está ese LoRa creado, en donde cada vez que Poolsuite quiera sacar el día de mañana como cliente, ve, yo quiero otra modelo de esas como ochentudas con esta otra cosa, lo puede desarrollar y le va a sacar un layout similar acá. ¿Cuál es la única, digamos, intervención? Photoshop o Illustrator después fue agregarle un poquito de sombra por debajo a los autos y el logo encima con un acabado en particular. Pero las chicas, el fondo, la forma en que incluso está distribuido el layout de la imagen es sacado con AI, porque yo también puedo incluirle modelos de layouts. Y yo creo que hay una cosa súper chévere como para pensar a nivel editorial. Yo como alimento un modelo con base en rejillas para que me arroje al menos esquemas rápidos. Entonces yo podría pensar, a la hora de diagramar, no sé, un periódico, un libro, una revista, yo puedo ver mi base de datos de diagramación y que me empiece a arrojar otras posibilidades, no desde cero empezar, cuántas columnas las separo, etcétera, sino que él mismo me pueda distribuir. Así se podría ver un póster. Obviamente, detrás de esto hay 50 o 60 iteraciones en que uno dice, no, 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 esta quedó visca, esta le quedó con la lengua afuera pero con la boca cerrada, esta tiene un ojo en el cachete, esta, un montón de cosas hasta el punto que uno diga, esta sí quedó perfecta. Pero piensen también como ilustradores o como diseñadores, si yo hiciera una vez esto y me empiezan a hacer correcciones, 60 correcciones de un cliente de mi mamón. Entonces prefiero, en este caso, yo hacerme 60 correcciones inmediatas, 1, 2, no me gustó esta, hasta llegar al punto en donde es, y a partir de esta empezar a generar otras cosas. Hay otro que también utilizo mucho, que es el puente para la postproducción, y es entender que estas herramientas son un después de su trabajo. O sea, no es el punto inicial, sino que es el punto final para empezar a desarrollar cosas. Y la postproducción se da en que muchas veces a nivel compositivo te hace falta ese algo, no sé si es ruido, no sé si es textura, no sé si es un elemento más para generar que la pieza realmente sea algo que cautive y que uno diga, wow, esto está más allá de lo que uno podía generar. Y este tipo, que se llama Jasno Franker, enseña y da muchos tips a cómo le meto esos tokens o esos prompts extra a cada una de esas herramientas para que me genere realmente lo que quiero, porque normalmente uno está acostumbrado al principio explorando en que todo se le vuelve muy plano, todo está como muy fotodocumento, todo es muy genérico y todo muy, muy sencillo. Entonces eso es extra que uno le puede agregar a nivel de técnicas gráficas. Y aquí yo creo que se vuelve un ejercicio súper chévere como de rescatar libros viejos y mirar técnicas como artesanales, incluso artísticas, de cómo se hacen las cosas, es que te van a dar más calidad frente a esto. Entender que todas estas... entender que todas estas herramientas parten de lo que está viendo una cámara y no solamente Midjourney o Stability AI te dan una cosa plana como una impresora, sino que él tiene una cámara, él tiene distintos ángulos. ¿Y qué tal si esta cámara está sucia o tiene artefactos, tiene mugre o tiene otros lentes por delante para generar otro tipo de cosas? Pero uno tiene que entender eso. No es solamente limitarme a decir, sáqueme un retrato de esta manera, sino si la cámara tiene una degradación, ¿cómo es la forma de yo escribirle eso para que lo entienda? Porque volvamos al cuento del oro estocástico. Él puede saber que es una cámara, pero si yo quiero que sea una Hasselblad de tantos milímetros y con este enfoque, que va a sacar una foto divina, en la vida real, él no sabe que es una Hasselblad. Él le pusieron una palabra que puede que no reconozca. Entonces es bueno aprender ese tipo de detalles. Entonces ahí es cómo yo hago la ingeniería del prompt para que entienda cómo yo fusiono imágenes y a cuál peso le doy más importancia. Y esta parte de los blends y los IW, los image weights, como los pesos de las imágenes, se vuelve muy interesante, y aquí les voy a mostrar un caso con un cliente que hicimos el año pasado. Es que yo puedo montar varias imágenes, digamos en este caso, en una de estas composiciones, digamos yo tengo una ilustración central y tengo todo este montón como de colores sueltos.
yo puedo no necesariamente decirle el prompt, sino que montar estas 3 imágenes y decirle cuál quiero que sea más importante, cuál va a tener el foco de atención, cuál quiero que sea más retrato, menos textura. Y esos image weight me ayudan mucho a categorizar cómo es la importancia de esas imágenes. Entonces, volviendo aquí con lo del cliente, es un proyecto que se llama Sense, lo hace una empresa que se llama Humanese. Es un encuentro de arte, pues, de arte que explora la danza y otras manifestaciones de cómo el arte influye en la ciudad. El año pasado fue alrededor como de el concepto que tiene el río Medellín en la ciudad y cómo nos asociamos con él. Entonces se hizo una exploración desde lo artístico y lo corpóreo, desde el nacimiento del río, por todas partes, y hubo una recopilación de un montón de fotos. Entonces, lo que queríamos hacer en este punto es, bueno, ya tenemos unas fotos, se ven muy artísticas, se ven muy bonitas. Es muy bacano el proceso con Carolina, que es la líder de este proyecto, porque ella es, así como su proyecto lo manifiesta, es muy libre a la hora de qué herramientas se usan. Entonces le propusimos, venga, ¿por qué no alimentamos uno de estos módulos, no para generar unas imágenes desde cero, sino con todas estas fotos que tomaron, a ver qué empieza a interpretar? Y nosotros con base en esto empezamos a desarrollar cosas. Entonces empezamos a darnos cuenta que ese recorrido por el río tenía splashes, tenía las piedras, tenía las mujeres bailando. Aquí particularmente en estas primeras no era la ropa final con la que iban a estar, pero ya me estaba arrojando como unas sugerencias de qué podría ser, y sacamos un montón de imágenes que al final ella decía quedaron muy cinemáticas, necesito ver más el río presente. Y empezamos ya a meter la cámara debajo del agua, o sea, esos mismos prompts, pero métala debajo del agua, pero que empiecen a pasar cosas a nivel de texturas y de mezclas de elementos, que también ella nos decía como de la integración de cuando tú vas bajando por el río te empiezas a dar cuenta cuando la urbanización empieza a entrar, porque hay tubos que empiezan a depositar las aguas sucias ahí y cómo se empieza a mezclar esto. Y hay otro montón de exploraciones ahí que, si bien quedan dentro de un mood board, no son el producto final. Pero a la hora del producto final, ya sí tomamos algo que fuera más desde lo abstracto, pero de momentos que sucedieran aquí. Y estas fueron como, bueno, se ve un poquito oscurito, pero son las piezas como finales, más de momentos de lo que puede suceder detrás del agua. Entonces, es una composición completa, pero ya uno empieza a coger detalles que le parecen más poéticos a la hora de cómo yo diagramo y yo cómo organizo el resto de las piezas. Y eso mismo empieza a pasar con esta generación de elementos, que esta foto es gigantesca, pero detrás de este desenfoque como de yo entreveo en un agua turbia algo que puede estar pasando, me puede servir como sustrato para diseñar una pieza completa. Y la parrilla, pues, de Instagram, que quedó allá al otro lado, en donde ya hay un juego con otro montón de elementos y desarrollos gráficos, pero cuando ya uno lo ve completo, cuando uno ve el póster o el paradero que se desarrolló, se vuelve muy chévere, porque uno dice que estoy empleando todos los recursos y se ve interesante a la hora de montar una cosa chévere. Este es el que tenemos en este momento, de hecho está pasando esta semana, termina este fin de semana, que se llama Actos, y esto sí es un combo de un montón de cosas, que no seas, pues nos parece muy bacano llegar a este nivel en que uno no sabe hasta dónde llegó AI, hasta dónde llegó 3D, hasta dónde llegó retoque digital, porque todo está ahí y todo se vuelve una sola cosa. Y lo bueno es que es un trabajo colaborativo tanto entre cliente, estudio y el resto de herramientas que también están arrojando un montón de cosas. Entonces uno puede decir, el fondo es una textura sacada en Comfy, que es una de las de A1111, con un módulo especial en cosas como de tierra. Después se pasa a 3D para darle como un volumen a esta tierra para que me genere sombras. Después se pasa a Photoshop y se retoca. Después se agregan las letras en otro elemento. Entonces, piensen todo este montón digamos, de recursos, que no solamente sea el punto final, sino como esa posibilidad de hacer postproducción. Lo mismo en este caso de una empresa como de tendencias con la que trabajamos. Esta es la pieza final, es una ilustración para vender una membresía, pero empezó así. O sea, el prompt es meterlo en DALL-E, que saque como un radar como un radar abstracto con 3 huevos en un plato muy
parecido al movimiento surrealista o dadaísta, se coloriza, se monta nosotros utilizamos Blender porque maravillosamente tiene código abierto y tú puedes utilizar Stability AI dentro de Blender. Entonces se monta, se modela, se saca el renderizado, ese es el render crudo, se monta así y al final pues queda de esta manera. Entonces ahí se vuelve chévere porque la inteligencia artificial no se vuelve el todo, la herramienta como decir no, la solucionó toda Midjourney, sino como todo es una colaboración y paso a paso. Y este último, que es una revista que estamos haciendo para Singapur, uno de los cabezotes internos, se llama Vector. Aquí lo utilizamos como netamente postproducción. Esto es un render sacado en Blender, el desarrollo de las letras, pues sí se ve todo bonito, pero esta es la versión final. Miren que el detalle es minúsculo, es mínimo. Pues ahí no hay como mucha magia detrás de decir, uy, utilizaron inteligencia artificial para esto. Lo chévere es cuando yo, no sé quiénes trabajan 3D de acá, nadie. ¿Y saben Blender o Cinema o algo así? Listo, Cinema. Entonces, un render a 960 por 540 es una cosa pequeña, muy pequeñita. Pasarla a 8K en menos de 5 segundos, buenísimo. Haga eso 8K, pero en el computador de ustedes. ¿Cuánto se puede demorar? Una eternidad. No pueden abrir YouTube porque se les cierra el computador. Entonces, esto es donde uno empieza a ver para qué sirven realmente las herramientas. No es para quitarles el trabajo, no es para que el cliente les mande en Canva un mood board y digan, por aquí es el logo. Y no. Es para ustedes saber cómo pueden trabajar ágilmente las cosas. Y a mí en este caso que trabajamos tanto 3D en la oficina, entender esto fue un alivio, porque no hay nada más frustrante que sacar un render y decirle al cliente, te lo mando en 2 días porque tengo el computador esclavizado. Tengo el computador ocupado, no puedo hacer nada más porque está ahí. Y el cliente llamando, mándame el loguito, no te manda nada. Sí, 5 minutos mandar un logo, pero que toma 3 horas poderlo mandar. Entender que yo puedo hacer esto es un alivio. Entonces puede que ustedes digan, no, yo no creo en esas herramientas, me parece lo peor, hay que satanizarlas. Pero el día de mañana que ustedes pueden entender que pueden extender archivos y escalarlos de esa manera tan descarada y que incluso quede mucho más bonito a nivel de texturas, es una maravilla. Y eso puede ayudar un montón a la hora de, si ustedes tienen, no sé, una ilustración que hicieron en Procreate y se las pidieron, no, tenemos una valla de 30 metros de alto por 10 porque queremos ponerla en un edificio. Vaya, escale eso a mano. Puede que se le tilde Photoshop, puede que se le dañe todas las cosas. Y eso lo estamos utilizando mucho para resultados finales en 3D, porque ayuda mucho a darle como ese look definitivo y obviamente las escaladas son una maravilla. Entonces, como para ir cerrando esta primera parte, tengan las herramientas, estudienlas, sean curiosos frente a ellas y que sean como un copiloto, que no sea el final. Si yo me devuelvo 15 años o 20 años y esta charla no es de inteligencia artificial, sino de marketplaces, que Creative Market, que Envato, que FreePic no sea el que determine usted cómo diseña. Y eso pasa mucho. Me devuelvo 5, ustedes hacen branding, que los mockups no sean la presentación final de su proyecto. O sea, que un mockup bajado gratis de internet no sea lo que determine su portafolio. Todos los usamos, muy chévere y toda la cosa, pero pársealo bien. Un mockup que todo el mundo tiene. Usted puede meterle una foto a un político, un mockup y se va a ver divina. Entonces, entendamos que las narrativas tienen que ir un poquito más allá de las cosas. Utilicen bases de datos propias, incluso con herramientas que ya tienen bases de datos creadas. Por ejemplo, en el caso de Midjourney, me parece mucho más inteligente utilizar blends, montar imágenes de ustedes y que Midjourney las asimile a que ustedes desde cero escriban un prompt, porque va a utilizar las bases de ellos, va a utilizar los recursos de ellos. Experimenten mucho, dense en el gusto que están chiquitos, que están estudiando, metan las patas, cometan errores, porque muchas veces adelante uno no tiene tiempo de hacer mal diseño. Y mal diseño no es que sea malo, sino que no sea condicionado bajo el comercio. Entonces, voy a poner aquí un caso, a mí me gusta como hablar así con tranquilidad porque estoy en mi facultad.
Y no sé cuántos de ustedes han visto clones de Clap Burgers con los mismos muñecos y caricaturas, ¿cierto? Todo el mundo empieza a hacer así. Claro, porque es obvio, cuando uno llega a ese punto en que todas las marcas se parecen, en que todos los clientes tienen el mismo mood board de Pinterest, que es Macbeth, entonces yo quiero todos los muñecos así, ahí empieza a fallar algo como diseñador en que ustedes no están creando, sino que están replicando la norma. Y aquí sí lo sustituyen AI fácilmente, porque AI ya tiene esa base de Macbeth. Usted métale el prompt de Macbeth Illustration y le va a sacar 1000 veces mejores ilustraciones de las que le proponen para sacar esos muñequitos así cincuentudos. Entonces es dar ese paso para decir, bueno, yo como voy más adelante, hago que incluso sea una ilustración que no acepten, que la gente va a decir, uy, cómo está eso de feo, pero al menos digan, está diferente. Y ahí es donde ustedes tienen que darse como el espacio para generar mal diseño. Mal diseño es que el cliente les va a decir, no me gusta. Pero ese no me gusta, en 5 años puede que sea el le gusta a todo el mundo. Y se los digo desde ese lado porque eso es lo que hacemos en nuestro estudio. Las propuestas que le presentamos a los clientes son incómodas. No muchas veces gustan. Pero estamos con la seguridad de que si seguimos generando eso, si vos ves 1000 veces ese muñequito de Clap, a los 3 años todo el mundo te va a querer copiar. Entonces, si vos haces algún mamarracho extraño, que al principio dicen como, qué cosa tan rara, a los 3 años seguramente todo el mundo lo está usando. Y el compartir, para internet, ahí está ahí. Todas las herramientas, todos los tutoriales. Entonces no se cierren a la hora de compartir el conocimiento. De hecho, si ustedes en Instagram tienen una pregunta o una duda frente a un proyecto que vieron, hey, ¿cómo hicieron eso? Les pasamos el tutorial. Porque nuestro afán es que todo el mundo entienda más cómo hacer cosas diferentes, cómo hacer que las marcas luzcan diferentes, cómo hacer que el producto editorial luzca diferente, cómo hacer que lo que sea a nivel de diseño luzca diferente. Porque creo que así se construye un lenguaje local, o al menos un lenguaje propio. Vanguardias de diseño nacieron así, y no todo el mundo detrás de las mismas cosas. Entonces, 1000 gracias. Obviamente eso fue generado horrible en Midjourney, cuando uno solamente pone banner saying gracias, muy mexicano, entonces ya saben qué tan pailas es las bases de datos, y eso que algo en español siempre va a aparecer como coco o algo así. Entonces, gracias por el espacio.